Fecha 13, ininterrumpidamente. Cada fecha, cada partido se sacó una roja por lo menos. Fecha 13, y te voy a contar en qué partido y cuántos. 4 rojas en la fecha 13. Uno perteneciente a un partido de Cerro y uno perteneciente a un partido de Guaraní. Fecha 14, 2 rojas. Uno perteneciente al partido de Libertad y otro perteneciente al partido de Olimpia. Fecha 15, 4 rojas. Partido de Luque, partido de Guaraní, partido de Libertad y partido de General Caballero. Ninguno de Cerro. Fecha 16, 5 rojas. Partido de Cerro, en Betal de Libertad hubieron 2. A Mediano Guaraní hubieron 2. Fecha 17, 3 rojas. Partido de 2 de Mayo Nacional, Guaraní y Cerro. Bueno, en ese son 4 porque hubieron 2 en Olimpia. Fecha 18 que fue la última. Fija, 5 rojas. Y los 2 pertenecen a Guaraní y Cerro. Vamos a ir con la narrativa de que acá hay una ayuda. Porque hablamos de un partido de Olimpia, hablamos de un partido de Libertad, de Nacional, de 2 de Mayo, de todos los equipos que están en competencia. Así que no podemos más agarrarnos como si fuera que Cerro es el único que le dan roja, sabiendo que Guaraní tiene 2 rojas menos que Cerro más. No hay nada, nada más para un campeonato que tiene 18 fechas ya. Ahora, acá hay que partir la torta. Los jugadores no colaboran y tampoco los árbitros. Porque no puede sacar 5 rojas por Es toda la razón. Yo no sé cómo los hinchas de Guaraní pueden seguir llorando con el tema de que supuestamente haya lluvia a Cerro. Y no es solo lo de Guaraní, sino que los Olimpia, los Humareros, los luqueños, todos dicen que haya lluvia para Cerro. Acá el mismo Ferdupe lo desmintió. Que si solo sería roja en los partidos de Cerro, solo serían solo en los partidos de Cerro. Y acá vemos varios casos en partidos de Olimpia, Libertad, de Guaraní. Además que te quejan mucho. Me parece que ven los partidos por Google, ¿no? Porque si vos te das cuenta de las expulsiones que hay en los partidos de Cerro, son justificadas. Miranda cómo le clavan esas patadas y todo eso. Además veo que muchos hablan del penal que no se le cobró a Nacional y no hablan de este penal que no se cobró en el partido. Que fue un penalazo, tocó mano totalmente, se ve ahí perfectamente. Así que nada, dejen de tirar la de que ayudín a Cerro, porque si de verdad fuera ayudín para Cerro, Cerro estaría en semifinales de la Copa Paraguay, estaría puntero cuando ni siquiera estamos punteros, dependemos del domingo si de verdad queremos seguir con la lucha del campeonato. Y además yo creo que los jugadores pondrían un poco más de huevo porque directamente los jugadores juegan sin ganas. Y eso, ya domé a los olimpistas y hinchas de Guaraní con este video.